Ok, hoy día vamos a ver estabilidad y análisis de circuitos con realimentación. Recuerden que vimos la primera clase, que cada vez que yo tengo realimentación, tengo que hacerme la pregunta si el circuito realimentado es estable o no. Y a veces las realimentaciones están medio escondidas. No es que uno tenga un lazo de control. A veces hay una realimentación parásita. Entonces, chuta, a ver, me voy a tener que preocupar de esto. Porque cada vez que algo de la salida afecte la entrada de alguna forma, tenemos realimentación. Y tratemos de entender por qué, así en forma muy intuitiva, por qué un circuito con realimentación podría ser inestable. Cuando tengo un op-amp, alguien que lo diseñó se encargó de que esta cosa sea estable. Esa es la clave del op-amp. Alguien hizo que este circuito internamente tenga algo que lo convierte en estable. Pero supongamos que, no sé, po, tratamos de dificultarle la pega a este buffer. Esto es un buffer. Yo tengo un VI, tengo un VO aquí, y por virtud de este cortocircuito virtual voy a tener VO igual VI. Em, pero ¿qué pasa, por ejemplo? Y síganme con esta, porque es medio complicado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esto internamente funciona como un Thevenin? Y, y este en sí ya tiene una ganancia que depende de la frecuencia. Y yo le cuelgo aquí una capacitancia gigante. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, digamos que partimos en 0 volts. Y ahí este está en 0 y este está en 0. Ya. Entonces, después este va a subir a 1 volt. Y cuando este sube a 1 volt, internamente el op-amp dice, oye, parece que aquí hay una entrada diferencial grande de 1 volt. Chuta, una entrada diferencial muy grande. Voy a darle a esta fuente todo el voltaje máximo. Le voy a dar VDD para que suba hasta 1 volt mi salida. Le voy a dar VDD. Pero esa subida VDD no es instantánea. Esa subida VDD depende de esta función de transferencia. Entonces esta fuente interna, modelándolo así, va a subir hasta VDD. Se va a demorar un poquito. Y una vez que eh, empiezo a ver en la salida algo que se parece a lo que yo espero ver, como que empieza a subir el voltaje, esta capacitancia lo hace más lento, entonces esto va a subir más lentamente. No va a subir así súper rápido, sino que va a subir más lento. Y esa subida más lenta se va a ver aquí como algo muy lento. Y mientras esté subiendo muy lentamente acá, el amplificador va a seguir diciendo, oye, todavía tengo una entrada diferencial muy, muy grande. Entonces tengo que seguir manteniendo aquí un voltaje lo más grande posible. Y se va a demorar en llegar, se va a demorar. Y de repente va a llegar hasta que VO sea igual a VI y este voltaje diferencial de entrada va a ser cero. Y este va a decir, oh, tengo que bajar este voltaje de aquí, porque ya llegué, ya llegué a 1 volt. Y va a empezar a bajar este, pero con una función de transferencia que es lenta. Y esa función de transferencia que es lenta eh, no va a alcanzar a que este empiece a bajar rápidamente. Se va a pasar. Entonces el ciclo va a continuar, pero este va a volver y bueno, va a empezar a oscilar eventualmente. Tal vez podemos encontrar otra explicación
eh, intuitiva mirando esto como un oscilador. O, sí, tal vez una mejor explicación aquí sería la siguiente, o una explicación más en el dominio de la frecuencia. Mismas condiciones que antes. Esto también es un buffer que tiene internamente su función de transferencia. Y lo mismo, esto también tiene un R aquí y un C aquí. Entonces tiene dos polos. Y yo le voy a meter una entrada. Y voy a tener una salida. Entonces, para algunas frecuencias, la salida y la entrada van a estar más o menos en fase. Ya, ok. Pero si aumento mucho la frecuencia, el retardo de esta red mm, interno del amplificador más el retardo de esta red RC van a hacer que mi entrada y mi salida para ciertas frecuencias se empiecen a desfasar. Y va a llegar una frecuencia o un rango de frecuencia a la cual mi VI y mi VO estén en contrafase. Y cuando eso ocurre, si mi VI y mi VO están en contrafase, esto ya no es realimentación negativa, porque cuando subo VI por la contrafase baja VO. Claro, pues, si la realimentación negativa es justamente que cuando cambio algo en el circuito, los voltajes cambian para restablecer ese cambio. Pero aquí tengo todo lo contrario. Cuando VI y VO se desfasan tanto, están tan desfasados entre sí, entonces lo que era realimentación negativa se convierte en realimentación positiva, porque un cambio en VI aumenta el error. O más bien el cambio en VO, no pensemos en el cambio en VI. El cambio en VO, como es tan lento, me está aumentando el error. Está haciendo que la entrada diferencial sea más grande de lo que sería con VI solo. O sea, me está empeorando de alguna forma la operación. Y eso se puede interpretar como que mi realimentación que era negativa cambió a positiva. Y realimentación positiva es inestable. Entonces, o más bien es más susceptible a inestabilidad. Sí, yo creo que no me quedó muy bien esa explicación, pero no importa. Vamos a ir con explicaciones más formales aquí. Tópico central de esta sección es análisis de amplificadores con realimentación. Vamos a usar un ejemplo, un nota sencillo, para ilustrar este método de razón de retorno y nos va a permitir evaluar la estabilidad. Y vamos a poder calcular un montón de cosas, todo eso en base a la ganancia de lazo TDS, de la que habíamos hablado en la clase anterior. Entonces ya habíamos visto esto. En un sistema con realimentación podemos hablar de una entrada, una rama directa, una rama de realimentación, una salida, y vimos que ADS se puede escribir de esta forma, donde TDS es el producto entre la rama directa y la rama de realimentación. TDS es la ganancia de lazo. Ganancia de lazo. Criterio de estabilidad más general es el Bounded Input, Bounded Out. Significa que si mi entrada está limitada, mi salida también tiene que estar limitada. Sistema lineal es continuo, continuo es estable bajo este criterio si todos los polos están en el semiplano izquierdo del plano S. Entonces yo tengo que evaluar los polos de esta función de transferencia con realimentación, closed loop,
y mirar si los polos de esta función de transferencia están todos en el semiplano izquierdo. Eso es todo. Entonces uno lo que puede hacer ahí es mirar los polos de esto. Y los polos de esto implican hacer 1 más t de s igual a 0. Y de aquí saco S1, S2, S3, etcétera. Y miro que estén todos con parte real menor que 0. Listo. El problema es que calcular los polos de esta función de transferencia o calcular las raíces de 1 más t de s es difícil. Es tedioso, algebraicamente suele ser complicado. Y circuitalmente imposible. Más bien en una simulación no tengo cómo hacer eso. ¿Cómo analizo estabilidad en general? Existe el criterio Nyquist, que es súper bueno. Está basado en la evaluación de TDS en el plano polar. Funciona para TDS arbitrario, incluso TDS inestable en sí. Y hay un montón de información de eso. Probablemente ustedes conocen criterio Nyquist de control automático. En algunos cursos de circuito, criterio Nyquist es parte de la materia. Yo no lo voy a tocar aquí. Vamos a ir al criterio de Bode, que es mucho más sencillo. Mucho más sencillo de estudiar y súper intuitivo. Es un subconjunto del criterio Nyquist que vale cuando TDS en sí es estable. Ojo cuando TDS sea inestable. Yo creo que no van a toparse con eso. Pero, claro, que TDS en sí tenga polo en el semiplano derecho. Sería extraño. Bueno, y de acuerdo a este criterio, el sistema va a ser inestable cuando T de J omega es mayor que 1 para la frecuencia a la cual el desfase de T de J omega es menos 180 grados. Y dice aquí un simple diagrama de Bode, pues permite evaluar estabilidad. Entonces volvemos acá. Y lo que está diciendo es eso. Si este circuito tiene ganancia cuando el desfase es 180 grados, entonces convierte una realimentación que era originalmente negativa a realimentación positiva. O sea, lo que estamos diciendo acá es que, mira, tu circuito va a tener polos, va a tener hartos polos. Los circuitos tienen polos, los sistemas tienen polos. Entonces, en algún momento, tu función de transferencia va a producir un desfase de 180 grados. Es inevitable. Es inevitable que cuando mi entrada suba, instantáneamente, mientras le estoy metiendo una señal sinusoidal de alta frecuencia, la salida va a estar recién procesando la cresta anterior y va a estar recién bajando, porque hay un retardo. Entonces, es inevitable lo que estamos diciendo aquí, inevitable que mi circuito en algún momento, para alguna frecuencia muy alta, por sus retardos internos, por sus funciones de transferencia, provoque que la salida esté desfasada a 180 grados respecto a la entrada. Y lo que necesitamos para que esta cuestión sea estable es que cuando eso ocurra, mi circuito tenga ganancia menor que 1. Porque si tiene ganancia mayor que 1 es inestable. Entonces hay que encargarse de que a las frecuencias a las cuales el, el desfase es 180 grados y me convierte mi realimentación negativa en realimentación positiva, porque si es 180 grados lo que estoy haciendo es cambiarle el signo acá. Para esas frecuencias quiero que la ganancia sea baja, cosa que mate toda la realimentación. Eso es lo que estoy diciendo acá. Y este es el criterio. Este criterio se puede analizar con un diagrama de Bode, muy sencillo. Entonces lo que dijimos es
que a la frecuencia a la cual el desfase es 180 grados, digo 180, pero más y menos 180 es lo mismo. Menos 180 es porque los circuitos suelen tener polos antes que cero. Entonces va a caer de alguna forma el, el desfase. Entonces cuando el desfase sea 180 grados, yo quiero que mi función de transferencia sea menor que 1, porque si es mayor que 1 va a ser inestable. Entonces yo miro un bode de t de j omega. Ojo, no estoy mirando un bode de 1 más t de j omega. Estoy mirando de t de j omega. Miro este bode y típicamente va a ser algo que parte en DC y después cae y en algún momento va a cruzar el 0 decibeles. Esto está en decibeles. O sea, de aquí para allá hay ganancia. Y de aquí para allá hay atenuación. Entonces, alguna frecuencia va a cruzar el 0 decibeles. Y, y esa frecuencia es la frecuencia de crossover. Omega C, frecuencia de crossover. Crossover es el cruce de 0 decibeles. Entonces a mí me gustaría que cuando cruza 0 decibeles a esa frecuencia, el desfase no haya llegado a menos 180 grados. Porque si llegó a menos 180 grados, mi circuito va a ser inestable. Entonces, cuando miro mi, el módulo de mi función de transferencia, estoy mirando el módulo y veo que cruza el 0 decibeles, a esa frecuencia, la frecuencia de crossover, yo voy a evaluar mi fase y voy a mirar cuánto desfase me queda antes de tocar los 180 grados. Y ese desfase, ese, ay, ese desfase antes de llegar a los 180 grados es cuánto margen me queda antes de que mi realimentación positiva se convierta en realimentación, mi realimentación negativa se convierta en realimentación positiva. Entonces ese margen que me queda de fase antes de que mi circuito sea lisa y llanamente inestable, se llama margen de fase. Entonces el margen de fase está definido como cuánto me falta para llegar a 180 grados a la frecuencia a la cual mi ganancia es 0 decibeles. Y en un circuito estable queremos que el margen de fase sea, o phase margin, sea 60 o 70 grados. 45 grados ya es muy bajo. Si tienen margen de fase de 45 grados, ya están con casi un oscilador. Así que no apunten a eso, apunten a 60, 70 grados. Y está este otro, el margen de ganancia. Margen de ganancia se evalúa al revés. Miro la fase a la cual mi circuito tiene un desfase total de 180 grados. Eso le llamo omega 180. Y veo cuánto margen me queda en mi ganancia para llegar a los 0 decibeles. Entonces, el margen de ganancia, gain margin, va a ser 1 partido por el módulo de T de J omega, que es lo que me queda para llegar a los 0 decibeles, cuando mi frecuencia es la frecuencia a la cual el desfase se vuelve 180 grados. Entonces, claro, hablar de, oye, mira, es la frecuencia a la cual, o es cuánta ganancia me queda para llegar. Como que uno se demora en decir eso. Entonces, mejor que decir cuánto es la ganancia que me falta para llegar a 0 decibeles cuando el desfase es 180 grados, uno inventa el concepto que es margen de ganancia. Y cuando hablamos de margen de ganancia, todos entienden lo mismo. Y así
nos evitamos explicar un concepto complicado. Entonces lo que hay que hacer aquí es mirar esta lámina, tratar de entender por qué ese punto me importa tanto, o ese punto me importa tanto, y aprenderse estos conceptos, entenderlos. Y en realidad el que más importa es el margen de fase, porque el margen de ganancia se usa poco, al menos en circuito. Se usa poco por una razón que es un poco rebuscada, yo creo. Todos los circuitos tienen margen de fase, pero no todos tienen el margen de ganancia definido. ¿Cómo eso? Claro, porque todos los circuitos tienen una frecuencia a la cual mi ganancia va a ser 0 decibeles. Y yo parto sobre 0 decibeles y bajo hasta una atenuación. Entonces, todos los circuitos tienen un omega C. Y en ese omega C yo puedo medir la fase. Pero no todos los circuitos tienen un omega 180. Podría ser que algún circuito, no sé, no tenga esto, porque nunca llego a 180. Por ejemplo, un cable. Un cable idealmente nunca llega a 180 grados. Entonces, generalmente no miramos el margen de ganancia. Generalmente miramos solo el margen de fase. Y el criterio aquí es que para estabilidad queremos que el margen de fase sea 60-70 grados. Entonces miren esto con cuidado, miren el margen de fase con cuidado. Recapitulando, esto es realimentación negativa. Si yo subo mi entrada, eventualmente sube mi salida. Esa subida de la salida provoca una bajada aquí, porque estas se restan, y mi subida finalmente se restablece. Algo se restablece. Entonces, si tiro mi entrada a tierra y por alguna razón rara, desconocida, este llega a subir, si este sube, hay un signo menos acá, este baja, me restablece mi salida. La deja donde debería estar. Cuando hay inestabilidad, lo que pasa es que esta subida acá instantáneamente produce una subida eh, mayor acá. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque esta realimentación, que es negativa, se convierte en positiva a esa frecuencia. Y uno se pregunta, pucha, yo tal vez podría hacer que mis entradas nunca lleguen a esa frecuencia. Sí, pero da lo mismo, siempre va a haber ruido. Entonces todas las frecuencias siempre están existentes en el circuito. Entonces, si yo subo esta salida y como consecuencia de ello mi salida sube más, no es que esté subiendo más. En realidad es que la entrada anterior estaba abajo y eso provocó que mi salida subiera, pero instantáneamente yo estoy mirando que le metí una subida y la salida subió más. Eso va a provocar una realimentación negativa. Eso va a provocar que mi circuito, en vez de tener un menos acá, se comporte como si tuviera un más. Y eso es muy malo, provoca inestabilidad. Y lo que yo quiero medir para la estabilidad es, mira, a la ganancia a la cual, perdón, a la frecuencia a la cual mi ganancia es 0 decibeles, la ganancia de T de J omega, ahí yo quiero tener suficiente margen de fase antes de que mi fase se vuelva 180 grados, porque aquí yo tengo realimentación positiva. Ahí estamos mal. Yo no quiero llegar a ese punto. Em, Otras cosas importantes aquí. Hemos ido lento aquí porque esto es súper importante. Em, Cuando yo diseño un amplificador
y me preocupo de la realimentación, voy a estudiar toda esta función de transferencia. Pero calcular esta función de transferencia es tedioso. Calcular 1 más TDS es tedioso. A veces es más fácil trabajar con TDS nomás. Entonces tengan eso en consideración. Por eso estamos mirando TDS. Y si, y si lo miramos desde un punto de vista como del denominador aquí, claro, 1 más TDS igual 0 y de ahí saco los polos. Pero TDS no me está dando los polos. Entonces, ¿por qué estoy mirando TDS nomás? Bueno, estoy mirando TDS porque si esto es muy intuitivo y matemáticamente es terrible, entonces no se lo cuenten a nadie. Matemáticamente, si yo tengo 1 más TDS y TDS valiera menos 1, supongamos que TDS para alguna frecuencia vale menos 1. Tengo 1 menos 1, 0. Tengo un 0 acá. Y un denominador 0 provoca que mi salida ya no está bounded, ya no está limitada. Mi salida puede crecer. Entonces el denominador 0 aquí es la condición que yo he de temer. Yo nunca quiero tener un denominador 0. ¿Y cuándo tengo un denominador 0? Cuando TDS vale menos 1. Entonces yo tengo que cuidarme de la condición en que TDS valga menos 1. Y cuando miro esto, justamente estoy mirando que TDS valga menos 1. Porque el menos 1 es 0 decibeles y 180 grados. Eso es, por definición, menos 1. Y yo lo que quiero ver es cuán lejos estoy de ese menos 1. Porque cuando TDS valga menos 1, que es lo mismo que 0 y menos 180 grados, esta cosa, en vez de ser 1 más algo, va a ser 1 menos 1. Eso es 0. Y cuando tengo A partido por 0, tengo infinito en la salida. Eso es lo que me está diciendo esta ecuación. Entonces quiero alejarme de ese punto. Ese es el punto temible para mí. Cuando cruzo el 0, o sea, cuando estoy en la frecuencia de crossover, quiero estar lejos del 180 grados para estar lejos de ese punto en que TDS vale menos 1. Ya, entonces esas son mis medidas de estabilidad. Dije que el margen de fase tenía que ser 60-70 grados. Si uno mira la función de transferencia en lazo cerrado, vamos a ver que existe como un peaking en frecuencia. Y este peaking depende del margen de fase. Cuando tengo un margen de fase de 90 grados de un sistema de un solo polo, vemos que no hay peaking en frecuencia. Con 60 grados tengo un poquito de peaking. Con 45 grados esto ya es feo. Esto que está aquí ya es feo y este peaking en frecuencia es malo. Porque me cambia la respuesta, pero me está advirtiendo, oye, ahí hay algo, ahí hay un problema. Ahí tal vez ya tiene un oscilador. De 45 grados para abajo asuman que tienen un oscilador. 30 grados es un oscilador. Ya, pues entonces, ¿cómo miramos este OTA con realimentación capacitiva? Claro, los capacitores van a estar conmutando, pero los vamos a mirar en Φ2, porque en Φ2 vamos a tener esta situación en la que este amplificador está en lazo cerrado y todo debiera establecerse como estamos planeando. Entonces las preguntas de este circuito son, ¿es estable? ¿Cuán estable es? O sea, ¿cuál es mi margen de estabilidad? ¿Cuánto desfase me queda antes de que el circuito se vuelva inestable? ¿Cuál va a ser la ganancia en lazo cerrado VID a VOD para baja frecuencia? ¿Y cuál es el ancho de banda en lazo cerrado? Esas son mis preguntas que quiero responder. Entonces, este es un ejemplo. Y esto de aquí yo lo puedo analizar y al final voy a tener GM, etcétera, y yo lo puedo llevar a un modelo de este sentido, donde tengo mi CS, que es la capacitancia en serie aquí,
Después tengo mi CF, que es la capacitancia de realimentación. Y después tengo una CL, que es la capacitancia de carga. Perdón, aquí está acá. Entonces yo miro esto, que es mi circuito con realimentación. Yo aquí tengo la realimentación. Cada vez que subo mi salida, sube este nodo, mi entrada diferencial baja, y tiende a bajar mi salida. Entonces hay realimentación negativa. Pero ¿cómo puedo yo llevar esto, que es un circuito, a un esquema de realimentación? Ya vimos la clase pasada que eso no es trivial. O no, no es directo, más que no es trivial, no es directo. Porque además hay varios problemas. La red de realimentación, o sea, este CF que está acá, está cargando al amplificador porque representa una carga capacitiva para mi amplificador. Si VX efectivamente se mantiene como cortocircuito virtual, VX va a ser tierra de señal y CF va a quedar en paralelo con mi carga. El amplificador en sí carga la red de realimentación porque tiene una capacitancia de entrada CX, que no modelé aquí, pero hay un CX ahí. Si quieren podemos poner CX aquí, de esa forma. Entonces, mi amplificador con su CX está cargando esta red de realimentación. Entonces, mi red de realimentación ya no va a ser CF y CS, va a ser CF y CS en paralelo con CX. Entonces, mm, eso ya es una no idealidad. Y a alta frecuencia, además, existe un camino directo desde mi entrada hasta mi salida, bypaseándose todo el amplificador. Ese camino directo no está aquí. Tal vez yo tendría que agregarlo aquí de otra forma. Entonces, no, claramente esto no modela bien a esto otro. O sea, mi circuito es más complicado que esto. Esto es una simplificación a la que no siempre puedo llegar. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar otra cosa. ¿Cuál es la solución? Si solo necesitamos la función de transferencia en lazo cerrado de esto, lo que podemos hacer es calcular el circuito por leyes de Kirchhoff, qué sé yo, y, y eventualmente vamos a llegar a esta función de transferencia completa y no nos vamos a tener que preocupar de nada. Podemos hacerlo. Lo malo es que en circuitos grandes puede ser complicado y lo otro es que uno no puede analizar cuán estable es el circuito a partir del resultado. O sea, no me da mucho insight, no me da muchas perspectivas de qué es lo que está pasando con ese circuito. Existe otra alternativa que es análisis mediante redes de dos puertos y esa se usa en circuito, pero es como la vieja escuela y como que uno tiene que aprenderse los tipos de realimentación. Yo lo estudié en algún momento y no me gustó, porque uno tiene que tratar de, a ver, de decir, esto es un tipo de realimentación en que yo puedo identificar ADS y puedo identificar FDS por separado. Entonces, no todas las realimentaciones son iguales. Y esto se parece más a una realimentación, no sé, ya ni me acuerdo, pero están serie paralelo, 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 paralelo serie, serie, serie. Están estas cuatro. Y uno mirando esto tiene que identificar cuál de esas cuatro opciones es. Y cada una de esas opciones tiene un set de ecuaciones distintos para encontrar ADS y FDS. Entonces es feo, es súper feo y es poco elegante. Yo con esto no me meto, olvídenlo, yo no. Lo elegante es el análisis de razón de retorno y es lo que vamos a mirar aquí. Este análisis no pretende identificar A y F en forma separada, porque no tiene sentido. Ya vimos que A y F
no siempre son identificables en forma separada. Mi circuito aquí no tiene A y F, mi circuito es más complicado que eso. Entonces no tiene sentido identificarlo en forma separada. Entonces lo que apunta este análisis de razón de retorno es estudiar TDS, que es el producto entre A y F. Eso es lo que yo quiero mirar. T de J omega al final. Yo quiero mirar este. Y voy a mirar cuando este esté cerca de la inestabilidad. Eso es lo que quiero ver. Entonces, de esta ganancia de lazo de TDS, podemos obtener márgenes de estabilidad, podemos también obtener ganancia de ancho de banda en lazo cerrado, podemos mirar impedancia y podemos mirar el error estático. Y esto se puede aplicar a cualquier circuito realimentado, da lo mismo si es serie paralelo, paralelo serie, da lo mismo. Y la otra gracia es que yo además lo puedo simular. Entonces tiene un montón de gracias. Pero aquí hay una cuestión que es muy importante entender. Y es que esta es mi función de transferencia en lazo cerrado. Y yo lo que normalmente querría hacer es calcular los polos de esto, para lo cual igualo 1 más TDS a 0. Lo que yo estoy buscando con este análisis de razón de retorno no es mirar los polos de esto y mirar el 1 más TDS, sino que es mirar el TDS solo. Y al mirar el TDS solo, quiero ver cuán lejos está del menos 1, que es mi condición crítica. Y TDS solo yo lo puedo analizar en forma relativamente sencilla, abriendo mi lazo de realimentación, inyectándole una señal en alguna parte. Al inyectarle una señal va a quedar multiplicada por A, va a quedar multiplicada por F, o sea, voy a tener A por F de mi señal, y esa señal retorna, razón de retorno, y lo que voy a mirar es la razón entre lo que retornó y lo que yo le metí. Y esa razón entre lo que retornó y lo que yo le metí es TDS. Y ahí yo puedo calcular TDS fácil. Ok, vamos a ver primero la teoría y después vamos a identificar una forma de simular nuestros circuitos para TDS. Esta es la receta de cocina. Apague las fuentes independientes primero. Después hay que elegir una fuente controlada en el lazo de realimentación. Claro, todos los circuitos con ganancia tienen fuentes controladas. Y rompa el lazo desconectando esa fuente controlada. A veces es tan fácil como cortar el lazo aquí, o cortar el lazo aquí, o cortar el lazo aquí, o aquí, da lo mismo. Otras veces un poquito más complicado. O sea, aquí, por ejemplo, en este, ¿dónde corto el lazo? No es tan trivial, porque si lo corto aquí, voy a estar eliminándole esta carga capacitiva. Y si lo corto aquí, voy a estar eliminando esta carga capacitiva. Y si lo corto aquí, no, ahí no estoy cortando el lazo. Si lo corto aquí, voy a estar eliminando toda esta carga. Entonces uno no puede cortar el lazo en cualquier parte. Entonces lo que me dice mi receta de cocina es, córtelo en la fuente controlada. Desconecte la fuente controlada. Inyecta una señal de prueba, ST, en el punto donde rompió el lazo. Puede ser de corriente o de voltaje, dependiendo de qué fuente removí. Encuentre la señal que retorna, que tiene que ser del mismo tipo, y calculo la razón de retorno, que es menos SR partido por ST. Por ejemplo, menos corriente de retorno partido por corriente de prueba, o menos voltaje de retorno partido por voltaje de prueba. ¿Por qué un menos? Un menos porque, volviendo acá, si yo rompo el lazo acá, le inyecto una señal acá, voy a decir ST, pasa por un menos aquí, entonces aquí hay menos ST. Aquí hay menos AST, aquí hay menos AST.
FST, y cuando yo, esto entonces es SR, y yo quiero calcular a F. Entonces, para calcular a F, yo tengo que dividir esto por ST y por menos. Entonces, mi razón de retorno va a ser menos SR partido por ST. Y menos SR partido por ST es justamente el T de ese que estamos buscando. Aquí hay un ejemplo. Uy, qué feo. ¿Por qué tan feo? Ah, ya, que me acordé. Vamos a aplicar la receta de cocina. Hay que elegir una fuente controlada y romper el lazo ahí. Entonces, mi circuito es este. ¿Dónde está mi fuente controlada? Aquí está, po. Esta es mi fuente controlada. Entonces, esa es la que yo tengo que remover del circuito y reemplazarla por una fuente independiente. Entonces, yo saqué esa fuente y puse aquí en su lugar una fuente independiente que es IDT. Esa es mi fuente de prueba. Hay una realimentación y mi realimentación provoca un GMBX. Yo le saqué la fuente, si se fijaron, la agarré y la saqué para un lado, pero la mantuve. Y esa fuente retorna una corriente de retorno. Entonces lo que yo tengo que analizar es menos IR partido por IT. Eso sería el menos SR partido por ST. Analicemos esto. Oye, esta lámina es importante. Esta lámina es importante porque incluye algunas cosas importantes. Vamos a decir que Vx, el voltaje que aparece en la entrada de mi amplificador, es beta por V0, o por VO. O sea, es beta veces VO. Entonces, ¿qué es beta? Beta va a ser, para este circuito, este, este divisor capacitivo. Entonces, este divisor capacitivo es CF partido por CS más CF más CX. Esa es la ecuación del divisor capacitivo. No tiene nada importante aquí. O sea, yo le aplico un VO y ese VO instantáneamente genera un Vx por división capacitiva. Y ese Vx es beta por VO y ese beta es CF partido por CF más CS más CX. Listo. Ahí estamos bien. Después yo sé que VO es menos IT, y le estoy metiendo en forma externa. Esa que está en roja se la metí en forma externa por la impedancia de este nodo, que incluye todo eso. Entonces lo que estoy diciendo es menos IT por RO paralelo la capacitancia de este nodo, que es 1 partido por SCL total. Esa es la impedancia de esta capacitancia. Donde CL total, y esta es la parte truculenta aquí, CL total es el paralelo de esta capacitancia y toda esta capacitancia. Pero una forma de expresar ese paralelo es, recuerden que cuando tenemos paralelo, sumamos capacitancia. Entonces vamos a hacer CL paralelo con otra cosa, la capacitancia vista en esa dirección. Y aquí viene el truco. ¿Qué capacitancia veo en esa dirección? Es un truco que no tiene mucha gracia, pero igual lo menciono. ¿Qué capacitancia vemos allá? Vamos a aplicar Miller aquí. Entonces, si este es mi VO y este es mi Vx, que es beta por VO, entonces de aquí a allá tengo una ganancia de beta. Es ganancia, no es una atenuación, pero da lo mismo. Miller funciona con atenuaciones también. Entonces, VO, perdón, la capacitancia equivalente que va a haber VO en esa dirección por Miller, por una especie de Miller inverso,
E1 menos la ganancia, que es la ganancia de la realimentación en realidad, es cuánto de la salida aparece en la entrada, multiplicado por la capacitancia de realimentación, en este caso CF. Entonces CL más 1 menos beta CF. Entonces con beta yo me evito conocer esto, porque esto ya está metido en beta. Beta es súper importante aquí, y vamos a hablar de beta un montón en las próximas clases. Entonces, recuerden bien qué es beta. Beta es qué porcentaje o qué parte de mi salida aparece en mi entrada. Eso es beta. Entonces, beta es qué porcentaje o qué parte, qué fracción de mi salida aparece en mi entrada. Eso es beta. Y bueno, resolviendo, podemos llegar a TDS aquí y nos da esto que está acá, que es medio feo, pero no importa. Nos da beta GMRO partido por 1 más S, RO, CL total. CL total es esto que está acá, que depende de beta, y calculamos un polo, y el polo está en 1 partido por RO, CL total. Ya, perfecto. Y este polo, ojo, no es el lazo cerrado, este polo es el polo de TDS, o sea, ese es el polo de TDS, no es el polo de ADS partido por 1 más TDS. Ojo con eso. Entonces, esta es la expresión puesta en forma de más baja entropía. Tengo una parte DC y una parte que depende de la frecuencia. Esta parte DC le voy a llamar T0. Aquí está. Y la parte que depende de la frecuencia es un solo polo. Y ese polo está ubicado en 1 partido por ROCL total. Y tenemos este beta, que es cuánto de mi salida aparece en mi entrada. En los libros, beta aparece como factor de realimentación. Nosotros le vamos a llamar factor de retorno, para distinguirlo del F, que es que aparece en nuestro esquema de realimentación. Pero yo, más que factor de retorno, le voy a llamar beta. A beta le voy a llamar beta. Entonces, beta para mí, beta, listo. Beta es que parte de mi salida aparece en mi entrada. Entonces, miremos el margen de fase. Este es T de J omega para mi circuito. Y vemos que tiene un T0 y que a cierta frecuencia omega sub P, que es esta que está acá, esto empieza a decaer a menos 20 decibeles por década. Algo interesante acá es que si es que yo reemplazo RO por infinito, esto que tiene esta función de transferencia se convierte en esto. Ya, ok, claro, se convierte en un integrado. Pero, ¿qué es lo interesante aquí? Que cuando yo estoy analizando esto, en particular cuando estoy analizando mi frecuencia crossover, yo la podría analizar con RO real o con RO infinito. Como que podría convertir RO en infinito y calcular esto igual. O sea, no tiene relevancia en el análisis de alta frecuencia. T0 es beta por Gm por RO, omega P, el polo está en 1 partido por RO CL total. Entonces este es beta por Gm por RO, y este aquí está en 1 partido por RO CL total. Y esto decae porque tiene un polo a menos 20 decibeles por década. Y menos 20 decibeles por década significa que cada vez que esto baja en 20 decibeles, o sea, cada vez que esto baja en 10 por, el ancho de banda aumenta en 10 por, en una década. Y si esto baja en X
Por lo tanto, el ancho de banda va a crecer en X. Y si esto baja en T0, el ancho de banda va a crecer en T0. Entonces, omega C es T0 veces omega P. Interesante. Claro, omega C es, si yo multiplico estos dos, beta GMRO, los RO se van, y me queda, y partido por CL tot, y me queda beta GM partido por CL tot. Todo aquí es CL tot. Entonces omega C es T0 por omega P, porque esto es menos 20 decibeles por década, y si yo bajo T0 acá, hasta llegar a 0, tengo que subir T0 allá y encuentro omega C. Qué buena, ya. Entonces, esa es importante. La frecuencia de crossover es T0 por omega P. TDS es esto y se aproxima a esto para frecuencias grandes, y cuando lo aproximo a eso, listo. Y de aquí calculo mi omega C, que es beta por Gm partido por CL total. Perfecto. Ya, nada nuevo ahí. ¿Cuánto es mi margen de fase? Bueno, mido el margen de fase. A ver, vamos a volver a la definición aquí. Margen de fase, tenemos que mirar la frecuencia de crossover, donde cruzo el 0 decibeles, y ahí miro cuánto me falta para llegar a 180 grados. En este circuito, miro el 0 decibeles, la frecuencia de crossover, y a esa frecuencia, como tengo un puro polo, esto llegó a menos 90 grados, que los cruzó los 45 en omega p, justo en omega p. Entonces llegué a los menos 90. Por lo tanto, mi margen de fase es de 90 grados. Súper. ¿Cómo es la función de transferencia en lazo cerrado? Esta no la hemos visto porque hasta ahora estábamos analizando TDS nomás. Pero es posible llegar a esto, a que ADS en lazo cerrado es un A infinito por TDS partido por 1 más TDS, más un D, que vamos a aprender, partido por 1 más TDS. A infinito es la ganancia que a mí me gustaría tener en mi circuito. O sea, a mí me gustaría que TDS fuera infinito, y si TDS fuera infinito, me gustaría que TDS fuera muy grande. Esto se anula, y yo tengo mi ganancia ideal. Entonces, cuando TDS vale infinito, que vale infinito cuando mi GM es infinito, ahí yo puedo calcular mi A infinito. Y D es la rama de feed forward. O sea, D es esa parte de feed forward que no aparece aquí. Eso es D. Y D, ¿tengo feed forward acá? Claro. De aquí a allá tengo feed forward. Así que D existe. Ya, ha sido harta información. ¿Preguntas de esto? Ya. ¿Cómo calculamos la rama de feed forward? Apagamos la fuente controlada, y generalmente en nuestros circuitos podemos ignorar D a menos que nos fijemos en el establecimiento. Calculemos A infinito aquí. A infinito dijimos que era ganancia de lazo cerrado cuando Gm es infinito. Entonces metemos Gm infinito. Si Gm es infinito, la realimentación hace que Dx sea 0. No hay corriente a través de Cx. Y por lo tanto la infinito va a ser esa razón, menos Cs partido por Cf. Ya. ¿Cuánto es el ancho de banda en lazo cerrado? Esta no la hemos respondido, porque respondimos cuál es T0, que es omega P. Pero ¿cuál es el ancho de banda en lazo cerrado? Esa no la hemos visto. TDS es esto que vimos, y que para frecuencias relativamente altas podemos decir que este 1 no vale y que estos RO se van, y por lo tanto nos queda esto.
Y esto es, después de haber hecho los cálculos, omega c partido por s. O sea, T de s se parece a un, a una integral, a un integrador. Y ese es omega c partido por s. Perfecto. Si reemplazamos eso en ADS, ADS es A infinito por TDS, partido por 1 más TDS, reemplazamos ese allá y nos da esto. Y de aquí podemos calcular el polo de A infinito, y perdón, el polo de ADS. Y el polo de ADS nos da una cosa que es la frecuencia de la ganancia unitaria. Listo. ¿Qué? Claro, o sea, esta es súper importante. ¿Ah? Si vieron, está en rojo. Eventualmente yo quiero calcular cuál es mi función de transferencia. Y yo quiero saber cuál es el ancho de banda de mi función de transferencia. Yo quería saber eso, me lo pregunté aquí. ¿Cuál es el ancho de banda del lazo cerrado? Yo lo que hice aquí fue calcular TDS. Y a partir de TDS, yo puedo calcular el ancho de banda de esta función de transferencia. ¿Cómo? Bueno, aquí directamente no, pero lo que calculamos acá, y está súper importante, ¿ah? Es que el ancho de banda de mi función de transferencia, o el polo, es omega c. ¿What? Es que eso como que, ¿de dónde salió? Si lo que estábamos calculando era TDS o T de J omega. No estábamos calculando ADS. Esto no es ADS. Pero lo que estamos diciendo aquí es que el polo de ADS está en la frecuencia crossover de TDS. Eso es lo que estamos diciendo aquí. O sea, el ancho de banda, el lazo cerrado, el polo de ADS, ancho de banda, el lazo cerrado, el polo de ADS es igual a la frecuencia de ganancia unitaria, omega c, de TDS. ¡Wow! Y lo repito porque es demasiado importante. El ancho de banda al lazo cerrado es igual a la frecuencia de ganancia unitaria, a la frecuencia de crossover, al omega c. O sea, si nosotros queremos saber para mi ADS con realimentación cuán rápido es, cuál es su ancho de banda, tengo que mirar la frecuencia de crossover de TDS. Recuerden, TDS es A minúscula por F. Yo miro la frecuencia de crossover de estos dos, o de TDS, y eso es el ancho de banda de ADS. Eso es muy loco. No es tan loco porque, como vimos, cada vez que yo aquí bajo T0, yo aquí subo T0 y finalmente de ahí se llega a esto que está acá. Pero esto que está acá es demasiado importante. Quiero que lo recuerden toda la vida. Que el ancho de banda del lazo cerrado igual a la frecuencia de ganancia unitaria. Esto es consistente porque el polo en lazo cerrado es T0 veces mayor que el polo en lazo abierto. O sea, lo que dije recién, cada vez que uno baja T0 acá, uno crece en T0 allá. Entonces mi omega de menos 3 decibeles es omega c. ¿Cómo calculamos D? Bueno, la expresión exacta para D es difícil. Entonces lo que vamos a mirar son dos casos de interés. ¿Qué pasa a baja frecuencia cuando R0 es mucho menor que 1 partido por omega c? Es el error estático. ¿Y qué pasa a alta frecuencia? En alta frecuencia podemos hacer RO infinito. Ya vimos que en alta frecuencia esto es idéntico a esto. Y esto es RO, es con RO infinito. Entonces podemos hacer RO infinito. Si hacemos RO infinito nos queda esto que está acá. Esto que está acá tiene una parte de C que es la que queríamos tener.
menos CS partido por CF, y tiene una parte que depende de la frecuencia que incluye cero y polo. El polo está donde esperábamos, aparece un 0 en GM partido por CF, típicamente está a muy alta frecuencia. En la mayoría de los casos podemos calcular los ceros de prealimentación usando Kirchhoff y removiendo resistores grandes. Existen técnicas para calcular ceros. Existe una técnica muy bonita en el libro de Forperian, échenle una mirada. Una técnica que es como increíble, porque lo que hacemos es decir, bueno, quiero calcular el cero. Para calcular ese cero, lo que hago es decir, bueno, hay una frecuencia a la cual esto es cero. ¿Qué tiene que darse para que esto sea cero? Y finalmente, a partir de esa lógica, uno llega al cero de prealimentación. Y después, ¿qué pasa a baja frecuencia? Bueno, a baja frecuencia tengo, y esta es súper importante, a cero es a infinito por T0 partido por 1 más T0. O sea, estamos mirando esto en DC. TDS se convierte en T0. Más D0 partido por 1 más T0. Em, y si no tengo prealimentación a baja frecuencia, entonces a cero va a ser menos CS partido por CF por T0 por 1 partido por 1 más T0. Aquí no hay prealimentación en DC. Eso es lo que estamos diciendo. De aquí a allá en DC no hay prealimentación, porque los capacitores se comportan como circuitos abiertos. Entonces de cero es cero y nos queda que a cero, que es la ganancia en lazo cerrado en baja frecuencia, es menos CS partido por CF por T0 partido por 1 más T0. Y la ganancia que nos hubiera gustado tener, el A infinito en DC, es menos CS partido por CF. ¿De dónde sacó eso? Este es mi circuito original. Y en mi circuito original, esto es como un op-amp. Y si es un op-amp ideal, VO partido por VI, es menos CS partido por CF. Y eso lo miramos acá. Ese es la infinito. El infinito es menos CS partido por CF. Ya. Es el que me hubiera gustado tener. Pero lo que tengo en la práctica es menos CS partido por CF por otra cosa. Y esa otra cosa es menor que 1, porque es T0 partido por 1 más T0. Entonces vamos a definir el error estático, que es cuánto me alejo yo de mi ideal. Este es mi ideal. Y esto es cuánto yo me estoy alejando del ideal. Entonces el error estático va a ser mi A infinito, que es mi menos S partido por CF, menos el A0 real, que es lo que estoy obteniendo, partido por el A infinito. Y eso es, si hacemos los cálculos, aproximadamente igual a 1 partido por T0. Chan. O sea, yo miro, es que estas las tiene todas. Yo miro este gráfico y aquí veo mi ancho de banda en lazo cerrado y aquí veo mi error estático. Porque lo que acabamos de calcular aquí es que T0 es el inverso del error estático, el recíproco. Qué buena, qué increíble. Bueno, este es un resumen. Para encontrar el error estático hay que escribir una expresión para la ganancia de lazo a baja frecuencia, despreciando todas las impedancias capacitivas. Los divisores de tensión capacitivos funcionan igual a baja frecuencia. Para encontrar el ancho de banda en lazo cerrado, escribo una expresión en alta frecuencia, incluyendo el RO. El ancho de banda de menos 3 decibeles es frecuencia de ganancia unitaria de T de J omega. O sea, el ancho de banda
de A de J omega, el lazo cerrado, es aproximadamente igual a la frecuencia de ganancia unitaria. Y para evaluar estabilidad, determinamos la fase de T de J omega, evaluándola a la frecuencia de ganancia unitaria, y miramos cuánto margen de fase nos queda. Ya, y con esto vamos a terminar. Hay dos métodos entonces. El análisis en redes de dos puertos, donde tratamos de identificar A y F por separado y calculamos uno partido por F. Y el análisis de razón de retorno, donde tenemos T, no nos interesa A y F por separado, y tenemos A infinito. Y mi A de S finalmente queda como esta expresión, A infinito, que es el equivalente a 1 partido por F, en este otro análisis. Tenemos T de S, que es equivalente a AF, y 1 más T de S, que es equivalente a 1 más AF. Y mi análisis de razón de retorno además me entrega la prealimentación, que no aparece aquí. Este no me modela la prealimentación. O sea, este es malo, este es bueno. Listo. Voy a dejar de grabar. Ya hablé mucho.